Gracias a Dios, hermano, nuevamente podemos mirar la palabra de Dios y mirarnos a través de este medio. Bueno, usted, si amablemente nos acompaña, y mi deseo solamente es ser bendición y compartir un mensaje o una meditación de qué me enseñó Dios en este día. Y hoy corresponde, hermano, al segundo libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo. Aquí Pablo enseñando nuevamente grandes verdades a través del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que me acompañe a meditar en el capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios así. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. El tema que queremos tocar en esta meditación ahora, hermano, que me enseñó Dios, es la santidad del llamamiento. Y cuando decimos la santidad del llamamiento o del llamamiento, no estoy hablando exclusivamente de aquellos que tienen el llamado del ministerio de ser predicadores, pastores, misioneros, evangelistas. No solamente es para ellos el llamamiento, aunque es un llamamiento especial, un don de oficio para la iglesia, para que la iglesia sea edificada, puestos por el Señor Jesucristo, según Efesios capítulo 4. Pero el llamamiento que Dios nos enseña aquí es para todo cristiano. No es exclusividad de algunos. Todo cristiano debe de atender un llamamiento que Dios le ha hecho y una santidad del mismo. Hemos, hermano, minimizado, degradado, desprestigiado el llamamiento de Dios, no solamente como siervos, obreros de tiempo completo, sino como todo cristiano. Dios nos enseña en su palabra, y Pablo le estaba diciendo a Timoteo estas verdades de cómo debería ser el llamamiento y cómo tenía que participar y ejercer este llamamiento. Y nos da una clara enseñanza, hermano, en estos versículos de cómo tiene que ser el llamamiento en santidad. Y quiero compartir con usted cuantos puntitos, hermano, de cómo debe ser y ejercer nuestro llamamiento. Número 1, en el versículo 3, la Biblia nos dice aquí: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Número 1, la santidad del llamamiento se sirve con limpia conciencia. Que no haya nada que nos acuse delante de los hombres, que hemos de ministrar o que hemos de servir. Que no tengamos nada de pecado, hermano, de amargura contra alguien. Que nuestro llamamiento, hermano, sea con limpia conciencia, mirando de frente a todas las personas y a los ojos, deseando que Dios nos pueda usar y ser de bendición a ellos. Número 2, en el versículo 5, dice aquí: trayendo a la memoria la fe no fingida. La santidad del llamamiento se hace sin fingir una fe. Ser genuino, ser real, ser fiel, no dar hipocresía, no ser doble cara por tratar de ganar el aplauso de los hombres o la simpatía de los hombres, no. Pablo era celoso y le dice a Timoteo que no debe de fingir en la fe. Número 3, en el versículo 6 nos enseña: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Número 3, hermano, el llamamiento, la santidad del llamamiento se logra con vigor y avivamiento constantes. Constantemente necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Constantemente necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. No es suficiente, querido hermano, un domingo y un servicio a la semana, estar congregándose para tener el llamamiento y el vigor que Dios llama. No, la Biblia nos enseña en este pasaje: te aconsejo que avives el fuego del don. Constantemente atizarle, hermano, echarle gasolina, y ocupamos constantemente meditar en la palabra de Dios. Ese es el llamamiento santo. Número 3, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El llamamiento santo, hermano, se hace con valor y en el poder de Dios, no en el poder del hombre, ni de la influencia del hombre, ni de la elocuencia del hombre, ni de la capacidad del hombre, aunque son parte de lo que Dios usa. Pero el llamamiento santo siempre se hace en el poder de Dios. Se hace, hermano, en el valor que Dios nos da, bajo el Espíritu Santo de Dios, para enfrentarnos a aquellas personas que
muchas veces son rebeldes al corazón de Dios, no quieren nada de la palabra de Dios, pero pararse y predicarle a la gente, hermano, la cual muchas veces piensa lo contrario, hasta es linchar, se ocupa el poder de Dios, y ese es el llamamiento santo. Número siguiente, lo vemos en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. La santidad del llamamiento, hermano, se presume de un testimonio que no se avergüenza. No te avergüences. No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences de ser hijo de Dios. No te avergüences de predicar la palabra de Dios. Que se avergüence el ratero, que se avergüence el borracho, que se avergüence la ramera, que tengan vergüenza los homosexuales, lo cual han perdido. Pero tú como cristiano, si tienes un llamamiento, no te avergüences de ese llamamiento. Predica con la verdad. Y número último, la santidad del llamamiento se mantiene siguiendo el propósito de Dios que puso desde el principio. Versículo 9 dice, que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Mantén y sigue el propósito que Dios puso desde el principio. No es tu meta, es la meta de Dios. No es tu carrera, es la carrera de Dios. No es tu vida, es la vida rendida a Dios. Ese es el propósito, que Dios sea glorificado en nosotros. El llamado, hermano, es de Dios. El propósito es de Él. Y la santidad refleja a la persona quien nos llamó. Y ese es Dios. La obra de Dios, querido hermano y oyente, se hace a la manera de Dios, no con nuestro argumento ni filosofía. Dios nos llamó a servirle en santidad. Y el llamamiento es santo, es digno de Él. Y necesitamos hacerlo como Dios nos enseña en su palabra. Querido hermano, si usted es cristiano, usted es llamado a servir a Dios. Gracias a Dios por el llamamiento santo. Dios le bendiga.